Con el diario de la evolución de la pandemia por COVID en el mundo y en Chile. Y antes de ofrecer la palabra a los subsecretarios para el informe del día, quisiera resaltar algunos aspectos generales. En primer lugar, es evidente que nosotros tenemos una situación epidemiológica muy diferente en la región metropolitana en relación o en comparación a otras regiones del país. Muchas ciudades grandes, sobre todo el sur de Chile, incluyo Arica también en el norte, han pasado un periodo de cuarentena bastante estricto, de medidas de restricción, y con la colaboración de la ciudadanía y el tremendo trabajo de el personal, los funcionarios de salud, han, insisto, logrado vencer esta primera ola y se encuentran ahora en un momento en que están retomando algún nivel de actividades más normales, por lo menos ya no han debido enfrentar restricciones de salida de la casa, de ir a la plaza, en fin, como de hecho, insisto, ocurre en la mayoría de las regiones del país. Y sobre todo resalto aquellas que han debido pasar una cuarentena muy estricta y han salido adelante, lo que por supuesto no significa que en el futuro las cosas no puedan verse de nuevo ensombrecidas en esas ciudades o regiones y tener que tomar medidas más drásticas. En segundo lugar, la estrategia en la que estamos concentrados, para resumir, tiene tres elementos fundamentales. El primero es aumentar y volver a aumentar la capacidad de tratamiento, sobre todo de tratamiento intensivo, para quienes lo necesiten, para que quienes tengan formas más bien graves de la enfermedad y que requieren hospitalización y eventualmente conexión a un ventilador mecánico. Las proyecciones que hemos hecho nos dan un margen, incluso en un escenario bastante duro, para la región metropolitana, de que vamos a poder responder a esta demanda gracias, insisto, no solo a contar con tecnología, sino por el esfuerzo de los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos. Primera línea de esfuerzo. El presidente nos ha pedido ir aún más allá, vale decir, el margen de seguridad que tenemos, que es suficiente en escenarios todavía más duros de los que estamos enfrentando hoy día, aumentémoslo. Hagamos medidas que nos permitan crecer en la capacidad de atención en los próximos días y hagámoslo rápido. En segundo lugar, y a esto se va a referir el subsecretario Zúñiga, en segundo lugar, es evidente, de nuevo, perdón, que sea centralista en la región metropolitana, que el brote de pandemia ha alcanzado a sectores muy vulnerables. Y esto significa precariedad, significa pobreza, eventualmente hambre, que el gobierno del presidente Piñera ha tomado muy en serio, con ayuda concreta, y ha sido muy bien valorado por la ciudadanía, como se refleja nítidamente en la encuesta CADEM, presentada hoy, en que más del 80% de la población valora los esfuerzos en este sentido que está haciendo el presidente. Sin embargo, el aislamiento, propiamente en lo sanitario, el aislamiento de personas que están enfermas o que son sus contactos estrechos, requiere una estrategia mucho más estricta en lugares donde no se pueden cumplir estas medidas por razones de la calidad de la vivienda, hacinamiento, etcétera. Y es por eso que la segunda línea de trabajo, siendo la primera el aumento de la capacidad hospitalaria, la segunda es el fortalecimiento del instrumento residencias sanitarias. Lograr que efectivamente las personas que necesitan estar aisladas en cuarentena lo hagan en un lugar donde estén con calefacción adecuada, con servicio adecuado, con visita médica, con alimentación, por supuesto, y con el confort que se requiere durante este periodo de cuarentena, que normalmente se extiende por 14 días desde el inicio de los síntomas. Y en tercer lugar, tenemos que hacer esfuerzos aún más grandes para que, en relación a lo primero que señalaba, evitar rebrotes
en lugares que ya han pasado por la primera ola de esta infección por coronavirus. Y eso nos exige a la autoridad sanitaria tener un rol de fiscalización, de aislamiento, de vincularse y trabajar junto a la atención primaria de salud, como hoy día tenemos instrumentos jurídicos para hacerlo, que facilitan este trabajo y que valoramos enormemente lo que muchos municipios en Chile están haciendo. Necesitamos, en los lugares donde esta primera ola ya ha pasado, Punta Arenas, Osorno, etcétera, efectivamente tener una vigilancia que nos permita contener la posibilidad de un rebrote de la enfermedad, y en ese sentido hemos contratado más personas, hemos incorporado personal municipal a trabajar en el seguimiento y aislamiento de los casos. Llego hasta aquí en esta introducción con estas 3 líneas estratégicas fundamentales que, repito, son un aumento importante de la capacidad de atender a los enfermos más graves. En segundo lugar, el fortalecimiento de las residencias sanitarias para poder aislar adecuadamente a quienes pueden ser un foco de contagio. Y en tercer lugar, evitar un rebrote de la enfermedad o demorarlo lo más que se pueda en aquellos lugares que ya pasaron por la primera ola de enfermedad y están recuperando cierta normalidad en su vida. Sin decir más, dejo a la doctora Daza, subsecretaria, para que inicie la presentación del informe de hoy día. Muy buenos días. Con respecto a la situación mundial de la pandemia COVID-19, sigue aumentando en forma importante el número de casos. Ya a nivel mundial se han registrado más de 5.400.000 personas contagiadas, se han registrado 345.000 fallecidos y se han recuperado más de 2 millones de personas. La pandemia hoy día, la región donde azota de una manera más importante es la región de las Américas. Y aquí en la región de las Américas es donde el brote ha ido aumentando en forma significativa. Sigue siendo Estados Unidos el país que lidera con el mayor número de casos hasta el momento, con más de 1.600.000 personas contagiadas y a la fecha más de 97.000 personas fallecidas. También en Latinoamérica está Brasil, Perú y México con un número importante de personas contagiadas, y también es importante decir que hay otros países de Latinoamérica que también han aumentado en forma considerable su número de casos. La situación de nuestro país en las últimas 24 horas, como todos los días decimos, se han registrado en el día de ayer 4.895 casos nuevos, de los cuales 4.428 son personas sintomáticas y 467 asintomáticos. Se ha mantenido estable entre el número de personas sintomáticas, alrededor de un 90%. Con respecto a la distribución en nuestro país, el ministro ya adelantó, el principal número de contagios sigue siendo en la región metropolitana. Más del 90% de los casos nuevos siguen concentrándose en la región metropolitana. En el resto de las regiones hemos visto una contención importante de los casos nuevos. Sin embargo, es fundamental seguir mirando con mucho detalle y seguir tomando las medidas de aislamiento para poder mantener la contención de este brote. Con respecto a la fecha, se han recuperado más de 29.000 personas, 29.302 personas se han recuperado hasta la fecha de esta enfermedad. Y podemos decir que se han registrado fallecimientos en el día de ayer, 43 personas. Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos, se ha mantenido dentro de la curva epidemiológica que hemos hablado los días anteriores, adultos mayores, enfermos crónicos, y es por eso que es tan importante el distanciamiento de las personas mayores, el respeto, el aislamiento de las personas mayores. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Hemos tenido un aumento significativo del número de casos, qué duda cabe.
Y es por eso que esta batalla tiene que tener dos componentes importantes y tenemos que seguir dándola todos juntos, que es el compromiso y la solidaridad. Y para poder contener esta pandemia, para poder contener esta batalla, es fundamental el aislamiento de aquellas personas que han sido confirmadas y el aislamiento de los contactos estrechos de esas personas confirmadas. Sabemos que mantener aislamiento a las personas confirmadas en lugares o en algunas comunas más vulnerables es muy difícil. Y es por eso que la autoridad sanitaria, los Ceremis de salud, están haciendo un trabajo muy fuerte, trabajando junto a los alcaldes, a las municipalidades, para ir en ayuda, ir en apoyo a aquellas personas que no pueden cumplir el aislamiento por sus condiciones de la casa, porque viven un número importante de personas, y para poder proteger a sus seres queridos es importante que estas personas trasladarlas a residencias sanitarias, donde sí van a poder cumplir el aislamiento, donde sí va a poder tener confort, donde sí va a poder mantener un distanciamiento con otras personas y de esa manera poder disminuir el contagio entre sus seres queridos, en los adultos mayores, en los enfermos crónicos y de esa manera contener el brote. La autoridad